la masa celular interna es el embrioblasto. ¿Ok? Masa celular interna es el embrioblasto y la masa celular externa es el tropoblasto. ¿Ok? Seguro ya te lo he dicho que de aquí para acá hasta llegar al blastocisto es una célula totipotente. ¿Qué significa eso? Una célula totipotente es aquella que va a formar tejido embrionario, así como tejido extraembrionario. La diferencia radica en una célula pluripotente. La célula pluripotente solamente forma tejido embrionario. Y la célula multipotente es la que concierne a hemato, es la stem cell hematopoietica, que está en tus huesos largos, principalmente donde se produce toda la línea de amiloide o linfoide a partir de esa célula. ¿Okay? Todo un linaje. Entonces, al finalizar la primera semana, nosotros tenemos la implantación, como bien dice aquí, se implanta ¿dónde? En la capa funcional del útero, llamada endometrio. ¿Ok? Esto se puede traducir clínicamente como el sangrado. Como les expliqué en los otros grupos, esto evidentemente puede ocasionar confusión, puede ocasionar sí, especialmente puede ocasionar confusión porque en el caso de, por ejemplo, ¿no? Todos aquí creo que en algún momento, como son, bueno, vamos a ser profesionales de la salud, habrá algún amigo que nos haya venido a consultar sobre temas que conciernen a que está preocupado o ansioso o no duerme. ¿Por qué? Porque no sabe si su pareja o su amigo de amigo, ¿no? Porque a veces tú eres intermediario, te consulta a ti si está posiblemente gestando o no. Entonces, esta implantación puede originar un sangrado, pero es un sangrado escaso que dura menos de 24 horas. No es un sangrado normal que suele suceder en la menstruación de cada ciclo. ¿Ok? Entonces, dentro de las hemorragias del primer trimestre del embarazo, esta es una de las causas totalmente normal. ¿Ok? Está considerada una causa fisiológica porque es donde se está implantando el blastocisto en la capa funcional del primero. ¿Ok? Como te decía, tenemos una masa celular interna llamada embrioblasto y el tropoblasto es toda esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la segunda semana? ¿Ok? La finalidad de la segunda semana es que, así como la primera tenía una finalidad, la segunda tiene formar el disco bilaminar. El disco bilaminar es en base al embrioblasto. ¿Recuerdan que tenemos celular interna? Embrioblasto, y luego tenemos el tropoblasto. El embrioblasto va a formar dos capas adicionales, el epi, ¿okay? Y el hipoblasto. El tropoblasto tiene dos capas adicionales, el sincitio y el citotropoblasto. ¿Ok? De manera muy rápida, el tropoblasto, esta capita o el sincitio va a producir la hormona del embarazo, la beta-HCG. ¿Cuál es la función de la beta-HCG? ¿Cómo va a, justamente, va a ir a favor del embarazo? ¿Cómo? ¿Lo que dice el clínico? ¿Por qué la hormona del embarazo? ¿Ah? ¿Qué? Porque tiene contacto con los vasos. Claro, porque tú, evidentemente, a partir tan pronto como a partir de la cuarta semana, si tú tomas una beta-HCG cuantitativa o sanguínea, puedes sacarlo porque el citotropoblasto, como puedes ver acá, está en contacto con los vasos endometriales. ¿Ok? No es al revés, no es el tropoblasto. Pero, a la vez, ¿cuál es el estímulo por el cual el beta-HCG produce o favorece el embarazo? ¿Por qué es la hormona del embarazo? ¿Para qué es la función? Por la progesterona. ¿Y ahí qué hace? ¿Cómo estimula la progesterona? ¿Gracias a quién? ¿Ah? Muy bien, el cuerpo lúteo. Beta-HCG, cuerpo lúteo secreta progesterona. Y básicamente inicia, ¿ok? O mejor dicho, va a favor del embarazo. ¿Ok? Otra cosa, que seguro les iba a explicar esto, el citotropoblasto secreta, o mejor dicho, tiene ausente algo llamado el complejo mayor de hipocompatibilidad, tipo 1. ¿Por qué es importante este complejo mayor de hipocompatibilidad? Recordarás cuando enseñaron la inmunidad, o mejor dicho, el sistema inmune,
Tenemos de dos formas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa funciona primero gracias a quién, a la innata. Recuerda que la innata es la respuesta es inmediata, es rápida, ¿ok? No es específica y no genera memoria. En cambio, la inmunidad adaptativa sí es específica, genera memoria, ¿ok? Y es altamente selectiva, tiene bastantes diferencias. Este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿ok? Permite que la inmunidad adaptativa ejerza tu efecto como tal, principalmente a través de los linfocitos CD8, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente regla, por así decirlo? Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 con CD8 y complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con CD4, ¿ok? Entonces, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2? Son unos brazos de presentación antigénica. ¿Te acuerdas del epítope? Ese fragmento aberrante o fragmento raro que ha detectado tu sistema inmune, lo presenta al CD4 o al CD8 y luego se van a activar, porque estos solos no se activan, necesitan de la presentación antigénica. ¿Ok? Por lo tanto, es importante recordar esto. El sincito tromboblasto carece del complejo mayor de tipo 1. Este complejo está presente en todas las células de nuestro cuerpo nuclear, excepto el inmune, en el glóbulo rojo o red blood cell. ¿Ok? En el glóbulo rojo no hay este complejo mayor de tipo 1. En todas las demás células sí. ¿Ok? ¿Por qué es importante reconocer esta estructura? Porque, date cuenta, este eres tú en algún momento. Todos somos. Ahí estás tú, esta es tu foto. ¿Ya? Para que el sistema inmune de la madre no te haya rechazado, significa que el sincito tromboblasto ha tenido que carecer, o el sincito tromboblasto de tu mami y tuyo ha tenido que carecer de complejo mayor de tipo 1 para que el sistema inmune no lo reconozca como extraño. Porque, ¿qué eres tú? Mitad papá, mitad mamá. ¿Crees que el sistema inmune de la mamá va a reconocer como familiar a la carga genética del papá? Por supuesto que no, porque es aberrante, es extraño. Entonces, lo que normalmente debería hacer el sistema inmune es rechazar esto. Por lo tanto, tiene que carecer de complejo mayor de tipo 1 para evitar ese rechazo. También hay otra forma de una tolerancia inmune, que es este subtipo, HLG subtipo G. ¿Qué es HLA? Antígeno repositorio humano. Recordarás que nos enseñaron en inmuno porque los genes del antígeno repositorio humano codifican la expresión para que se forme el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ok? Este, sobre todo, ejerce su efecto en las natural killers. Porque espero que recuerdes, ¿te acuerdas que tenemos tres tipos de linfocitos? B, T y natural killers. Los natural killers pertenecen a la inmunidad innata, no a la adaptativa. Los que son de inmunidad adaptativa son solamente el T y el B. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe cómo se hace con todo lo que he visto acá? Sincito tromboblasto, ausencia de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ausencia de antígeno repositorio humano. Esto sucede, por ejemplo, en tu córnea, sucede también este evento. En los ovarios de las mujeres sucede también este evento. En los testículos de los hombres también sucede este evento, llamado privilegio inmune. Este privilegio inmune es una tolerancia entre antígenos aberrantes o raros con tu sistema inmune. El ejemplo clásico de privilegio inmune es este de acá, ¿ok? Para evitar que el sistema inmune de la mamá no te haya rechazado. ¿Ok? Muy bien. Eso es por el lado del tropoblasto. Ahora, del embrioblasto. De este hipoblasto, ¿ok? ¿Te acuerdas que era la formación del disco bilaminar? Va a formar el primer órgano hematopoyético extramedular. ¿Cuál es? Saco vitelino. ¿Ok? Entonces el saco vitelino se forma a partir del hipoblasto, a partir del embrioblasto, que es la masa celular interna del blastocisto. ¿Ok? Muy bien, saco vitelino. Y a partir de este epiblasto se va a formar absolutamente todos los órganos en un proceso que culmina, o inicia mejor dicho, al finalizar la tercera semana, llamado gastrulación. ¿Ok? ¿Qué es la gastrulación? ¿Esto de acá?
el paso de un disco bilaminar, que fue el que te había mencionado, que era epi e hipo, a justamente ecto, meso y endo. Todas esas hojas embrionarias, germinales, donde se va a formar absolutamente el sistema cardiovascular, nervioso, músculo esquelético y así sucesivamente, ¿ok? Por un proceso llamado gastrulación. La gastrulación lo preguntan en Australia, en Europa, en cualquier país de Europa, en la Vía Láctea, en cualquier parte del mundo, ¿ok? Esta es la pregunta más preguntada, valga la redundancia, dentro de la etapa preembrionaria, la gastrulación, que sucede el día 21. No te voy a decir la lista, ¿ok? Se lo ponen como caso clínico, se lo ponen como concepto teórico, te dicen coloca el día como tal y todo. Olvidé mencionarte que el proceso de implantación no necesariamente ocurre en un día exacto. Aquí en Perulania les encanta preguntar que el día de la implantación es al 7º día, pero no es un día exacto, porque mi compañera, por ejemplo, puede ser diferente, la compañera de acá también, entonces no todos somos iguales, pero si es un rango, puede ser tan pronto como el 6º día y tanto como hasta el 10º día, no hay ningún problema. ¿Ok? En lo que concierne al curso, puedes colocar desde el 6º día hasta el 10º día. ¿Ok? Si te vienen en el NAM, supongo todo ello, marca 7º día. Porque esa es la clave que suele considerar PEFAN y toda la gente que hace el examen. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, ¿cómo sucede la gastrulación? Como tenemos dos masas celulares, se forma el surco primitivo. Este surco primitivo migra estas células pluripotentes, mejor dicho, pluripotentes, ¿sí? Del epiblasto, células pluripotentes del epiblasto donde empujan, ¿te das cuenta? Miren, empujan el hipoblasto para formar la primera capa llamada ectodermo y la última que es el endodermo. Y el intermediario entre estas dos es el mesodermo. Y a partir de aquí, tú recién puedes formar órganos. ¿Okay? Por esa razón, la tercera semana e inicio de la cuarta es tal vez lo más preguntado entre la etapa preembrionaria, porque ocurren una serie de eventos. Gastrulación, ocurre hematopoiesis, porque ahí se produce justamente la formación de las células primogénitas, primordiales, mejor dicho, del tejido hematopoiético. Si tenemos sangre, ¿por dónde ocurre? ¿Qué más sucede? Faltan vasos, ¿no? Por lo tanto, ocurre la angiogénesis. ¿Qué más puede ocurrir? Allí no está, pero por ejemplo también ocurre el proceso llamado neurulación. ¿Qué es la neurulación? La formación del tubo neural. ¿Ok? El tubo neural es muy importante, que es usualmente la gestantes para evitar la formación del tubo neural se da de nuevo, popular. Idealmente se debe dar un año antes, según lo que dice la COG. Pero bueno, el proceso final de la gastrulación es formar la gastro que tú ves acá. ¿Ok? Lo que tienes que acordarte de esto, por ejemplo, hay una patología donde el surco primitivo que ves allí, donde dice primitive groove, no cierra de manera completa. ¿Ok? Se llama teratoma sacrococcigi. Ese es uno. El otro evento patológico que tienes que acordarte de acá es que para formarse el tubo neural tenemos un primordio. Nace a partir de una estructura embrionaria que se llama la notocorda. Hay un tumor que puede tener origen en la notocorda llamado el cordoma. Eso es lo único que tienes que recordar. ¿Okay? Entonces, prácticamente eso es todo lo que tienes que saber desde el punto de vista embrionario. No te olvides también que aquel gen que nos da la apariencia humana, ¿ok? El gen Sonic. ¿Okay? Porque literalmente los científicos que descubrieron este gen Sonic, ¿ahora visto Sonic alguna vez o algún jueguito de Sonic? Les gustaba jugar Sonic a los científicos eso. Y como descubrieron ese gen, se colocaron el Sonic Hedgehog, o Hedgehog significa erizo, ¿no? En inglés. Ese gen que nos da la apariencia humana y es target, también es target de, por ejemplo, el síndrome de Patau. ¿Has escuchado eso una vez? Trisomía 13, los pacientes tienen defecto en la línea media, ¿ok? Hay una alteración en el gen Sonic Hedgehog que origina una de las tantas sintomatologías que se ve en los pacientes con síndrome de Patau, que es la holoprosencefalia. ¿Ok? También hay otro gen que tienes que acordarte. El gen Homolobox.
Este que en Comebox, ¿ok? Permite la formación o son factores de transcripción. ¿Para qué? Para que tu brazo, por ejemplo, derecho esté en su posición y no esté debajo de la cadera, ¿ok? Es decir, le da la ubicación a las células para que puedan replicarse, puedan justamente producir este órgano o este miembro superior, miembro inferior, es decir, son factores de transcripción. También es un target, por ejemplo, en el tratamiento del acné, tenemos dependiendo del acné, si es tretinoína. En el tratamiento del acné tenemos, depende del acné, leve, moderado, severo. En el acné severo se utiliza este fármaco, isotretinoína, que es un derivado de vitamina A, cuyo target, porque recordarás que la isotretinoína es teratogénico, actúa sobre el gen Comebox, ¿ok? Que puede generar malformaciones. ¿Te das cuenta? La etapa preliminar es la etapa más crítica, es la etapa que más preguntan, y también hay fármacos que actúan. ¿Ok? Tú te olvides que acá también, como cofactor para cerrar el tubo neural se utiliza la B9, y habrán fármacos que interfieren en la síntesis de folato, por ejemplo el Bactrim. Aprovechando que estás hablando gineco, metrotexate. Te han mencionado que metrotexate se utiliza, por ejemplo, para el manejo de embarazos ectópicos y el manejo médico, ¿no? El método abortivo. Muy bien, lo único que tienes que saber de la etapa preliminar es nada. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de manera rápida. ¿Ok? Tal vez una de las cosas más importantes que Una de las cositas más importantes desde el punto de vista de serie roja es la síntesis del grupo hemo. ¿Ya? La síntesis del grupo hemo, acuérdense que el grupo hemo por definición es la unión de protoporfirina 9 junto con hierro en estado ferroso. Fue preguntado como concepto, como caso clínico, tienes que saberlo. Esta imagen, por si acaso, está en tu gran libro, el First Aid, ¿ok? Como síntesis del grupo hemo. Si quieres saber cuáles son las rutas bioquímicas que suceden en cada sistema, te vas al apartado de bioquímica. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la síntesis del grupo hemo tenemos patologías que van a interferir en esto. ¿Ok? En este caso, aquella que tienen que saber es esta de acá. ¿Ok? Porque es parte dentro de las anemias microcíticas, hipocrómicas. Una de las causas es la intoxicación por plomo. ¿Ya? Y en Perú sucede mucho, si te vas al oro ya vas a ver niñitos que si tú le bajas el labio, tienen una línea, plomo. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama esta línea de plomo? Biología. Líneas de Burton. ¿Ya? Las líneas de Burton, ¿ok? Son manifestaciones del saturnismo. ¿Cómo la intoxicación por plomo repercute y produce anemia por deficiencia de hierro? ¿Ok? Mejor dicho, anemia por microcítica. Lo que sucede es que dentro de la síntesis de todo el grupo hemo, como puedes ver allí, existe una serie de sustratos, enzimas, productos, sustratos, enzimas, productos. Los targets de la intoxicación por plomo son dos: una enzima mitocondrial y una enzima citosólica. La mitocondrial es la ferroqueratasa y la enzima citoplasmática es la ADC-latasa. Los dos targets de la intoxicación por plomo son esas dos enzimas. ¿De qué forma se ha preguntado esto? Se ha preguntado cuáles son los targets de intoxicación por plomo, se ha preguntado cuál es el sustrato por el cual se acumula en la inhibición de la ferroqueratasa. ¿Cuál será? ¿Ah? ¿Cómo? Otra vez, ¿cuál será el sustrato que se acumula por inhibición de la ferroquelatasa? Mitocondrial. El sustrato, no te pregunto. Como tú, ¿te acuerdas de bioquímica cuando te enseñaron? Sustrato, enzima, producto, ¿no? Si te preguntan cuál es el sustrato que se acumula por inhibición enzimática de tal enzima, tienes que acordarte cuál es el sustrato. En este caso te pregunté, ¿cuál es el sustrato que se acumula por inhibición de la ferroquelatasa? Protoporfirina.
Uno de los exámenes se preguntó cuál es el sustrato que se acumula por inhibición del ácido aminolebulínico deshidratasa. ¿Cuál será? ¿Te das cuenta? Ácido aminolebulínico deshidratasa. ¿Qué se acumulará? ¿Ah? El mismo enunciado te dice la respuesta. ¿Cuál será el sustrato que se acumula por inhibición de la ala deshidratasa? El ala deshidratasa es también llamado ácido aminolebulínico deshidratasa. Acuérdate de los conceptos enzimáticos, las enzimas deshidratasas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen las deshidratasas? ¿Qué hacen las asas con el sufijo asas? ¿Ah? ¿Qué era? Tienes que saber qué hace fosforilasa, qué hace deshidrogenasa, qué hace fosfatasa, fosforilasa. Son términos bioquímicos esenciales que necesitas saber qué es lo que hace cada enzima. En este caso la pregunta era ¿cuál era el sustrato que se acumula por inhibición del ala deshidratasa? Usualmente el nombre de las enzimas te da el nombre del sustrato, porque lo único que hace es actuar de alguna forma sobre este, sea por ejemplo añadiéndole grupos de fosfato o sacándole grupos de fosfato, fosforilando, etc. ¿Ok? Entonces, de esta forma se preguntan varias formas de preguntar esto. También se pregunta como caso clínico y todo ello. ¿Ok? Por lo tanto, si tú sabes cuáles son las enzimas que inhiben el plomo en los niños, por ejemplo, de la orolla, que sucede hoy en día, ¿tú crees que el tratamiento será darle hierro? ¿Ah? ¿Qué es lo que tendrías que hacer en estos niños intoxicados por plomo? ¿Le das hierro? No, ya. Pero hemos visto esa respuesta en los exámenes. No se da hierro. Porque tú sabes que es un defecto enzimático del plomo. Porque eso dice LIT. LIT significa plomo. ¿Ya? Lo que tienes que hacer en ese caso es sacar el plomo de la sangre. Por lo tanto, tienes que darle quelantes de plomo. En este caso es dimercaprolosuccímero. Son quelantes de plomo que te permiten sacar o disminuir las concentraciones de plomo en sangre y así permitir que las enzimas hagan su efecto, peroxidasa y a la deshidratasa. No pongas, por favor, que se da hierro. No se da hierro en inclusión por plomo. No te sirve. Tú le puedes dar una cisterna de hierro al niño, bañarlo en hierro, no le va a pasar nada. ¿Ya? Hablando de tanto hierro, ¿ok? Para poder saber tú cómo actúa el hierro, ¿qué es lo que tienes que saber primero? O recordar, mejor dicho. No saber, porque yo lo leí en su momento. Leer acerca del metabolismo del hierro. Su forma de reducción, cuál es la compuerta por donde se absorbe, en qué parte se absorbe, cuáles son las enzimas, o mejor dicho, los sustratos o los mediadores que facilitan, por ejemplo, la absorción de hierro. ¿No? ¿Qué te dijeron? Cuando das hierro a un niño, ¿qué se da? Preferentemente para mejorar su absorción. Ya, pues la vitamina C hará algo con el hierro para que mejore la absorción. Entonces, dentro de todo el proceso del metabolismo del hierro, hay que saberlo primero. ¿Ok? Que no te sorprenda si te viene alguna pregunta del metabolismo del hierro. También hay otros targets. En la síntesis del grupo hemo, ¿ok? Como ves allí está la pizarra, son la entrega de las porfirias. No se pregunta por porfirias en el grupo. A veces en seminario 2 en algún momento, pero en seminario 1 no se pregunta. Porque no es algo frecuente en nuestro medio. Para nada frecuente. De hecho, es frecuente si tienes familia o antecedentes, por ejemplo, del Mediterráneo, ¿no? Y de esos orígenes. ¿Ok? Pero en nuestro medio no. El que tienen que saber es esto. ¿Ok? Ya. Está de más decir, creo, y me están grabando varios
eso, compañero, que hay que saber anemia por deficiencia de hierro, pero al revés y al derecho, como lo hizo en tu casa. Porque tú sabes que el 40% de nuestra población sufre por deficiencia de hierro. Motivo por el cual, a pesar de que nunca vayas a ver un niño con deficiencia de hierro, tienes que saber cómo actúa este hierro. ¿Ok? Dentro de la deficiencia de hierro, tenemos unos parámetros laboratoriales que permiten decir esto es una anemia por deficiencia de hierro y no otra causa. Te pregunto, ¿cuál es el hallazgo inicial laboratorial en la anemia por deficiencia de hierro? Por ejemplo, dicen disminución de la hemoglobina. ¿Cuál? Disminución de los depósitos de hierro. ¿Cómo se llama eso? Ferritina. ¿Ok? Ese es el hallazgo inicial. El hallazgo que nosotros vemos en el hemograma de un paciente con anemia por deficiencia de hierro, ¿será un hallazgo inicial también? Es el último hallazgo. ¿Ya? Es el último hallazgo que vemos nosotros en un paciente. Anemia microcítica hipercrómica, ¿okay? Con deficiencia o con disminución de los niveles de hierro sérico, de ferritina, de transferrina, etc. ¿Ya? Eso se ve al último. El hallazgo inicial es deficiencia o disminución de los depósitos, en este caso de la ferritina. ¿Ok? Esto es algo muy importante que tienes que recordar para poder saberlo. Muy bien. Por otro lado, vamos a pasar a las anemias de tipo normocíticas, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Bien. Aquí tienes un proteína sanguínea periférica, ¿ok? Que es característico de una anemia hemolítica desde el punto de vista intrínseco. Las anemias normocíticas, evidentemente, su volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, porque hemos visto la microcitosis que es menor de 80. ¿Ok? En este caso, la normocítica está en ese rango normal. Tú ves allí una causa de anemia en este caso hemolítica de tipo intrínseca. Hay varias formas de clasificar las anemias normocíticas. Hemolítica, no hemolítica. También hay otra forma, por ejemplo, las regenerativas y las arregenerativas. Hay muchas causas. ¿Ok? Una de las que a veces yo lo digo es, por ejemplo, desde el punto de vista, ¿ok?, intrínseco. Intrínseco significa que el problema está dentro del glóbulo rojo. Extrínseco significa que está fuera del glóbulo rojo. Puede ser por el vaso, puede ser un anticuerpo circulante, puede ser otras causas. ¿Ok? En este caso, tú ves una anemia hemolítica propia del glóbulo rojo, en este caso intrínseco. ¿Ok? ¿Qué puedes notar allí a diferencia, por ejemplo, de este glóbulo rojo con este de acá? Tendrá la misma cavidad de arriba en lo absoluto. ¿Ok? Porque acuérdate que una de las características fisiológicas normales del eritrocito es la biconcavidad. En algún momento dentro de toda la línea eritroide o de la producción de eritrocitos, en algún momento el eritrocito tiene núcleo, de ahí lo pierde. ¿Por qué lo pierde? ¿Qué se reemplaza? Por la hemoglobina. Necesita sacar el núcleo para tener espacio por la hemoglobina. Acuérdate, la hemoglobina es una proteína cuaternaria. Tiene dos cadenas, alfa, y la del adulto es beta. 2 alfa y 2 beta. La diferencia está en el niño. El niño tiene 2 alfa y 2 gamma. ¿Tú crees que habrá una diferencia fisiológicamente hablando por la cadena gamma? ¿Cuál es más afín con los ciclos? ¿La hemoglobina fetal o la hemoglobina de adulta? La fetal. ¿Por qué sucede esto? Acuérdate que cuando nuestra sangre y la sangre de nuestra mami choca,
Nosotros le robamos el oxígeno a la sangre de la mamá porque tenemos la hemoglobina fetal. ¿Ok? Y aquí tenemos que ver esto antes de que me olvide, porque me va a venir bioquímica. ¿Ya? A todo el grupo les he preguntado eso. Aquí tienes esto de acá. ¿Ok? Esta es una ruta bioquímica. En el eritrocito participan 3 rutas bioquímicas que tienes que saber. La primera es la vía o la ruta de Erdemeier, o la vía glicolítica. La segunda ruta es la vía de Rappaport-Levering o Lubren. ¿Ok? Y la tercera es la vía de las pentosas monofosfato o hexosas monofosfato. Cada vía bioquímica en el eritrocito ejerce una función principal. ¿Ya? Principal. ¿Qué hace la vía de, por ejemplo, glicolítica o la vía de Erdemeier? Darle ATP. ¿Ok? ATP al eritrocito. ¿Para qué puede funcionar? El eritrocito principalmente obtiene en el 90% de los casos su energía a través de esta vía y en el 10% restante por la vía de las pentosas o hexosas. ¿Ok? La segunda vía es esta de acá, que es un bypass, si te das cuenta. ¿Ok? Es decir, el 1,3 bifosfoglicerato va por esta vía, como ves acá dice eritrocitos o eritrocitos. ¿Ok? Tenemos unas enzimas que son intermediarias. Es la bifosfoglicerato mutasa, que está en la parte de arribita, forma ¿qué cosa? El 2,3 bifosfoglicerato. Esto de aquí está en concentraciones súper incrementadas. ¿Ok? ¿En dónde? En el niño o en el feto. Entonces, estas concentraciones elevadas del 2,3 bifosfoglicerato que sale del ciclo de Rappaport-Levering permite sacar el oxígeno de la mami para que puedas tener tus funciones normales. ¿Ok? Y por último, no, antes de hablar de eso, como le quita el oxígeno a nuestra mamá, ¿te acuerdas la curva de disociación de la hemoglobina? En la curva de disociación de la hemoglobina, ¿ok? Era la curva que nos permitía justamente ver qué situaciones fisiológicas, patológicas permitían ceder el oxígeno por parte de la hemoglobina, así como agarrar el oxígeno. Mira acá, hemoglobina fetal. Si se va la curva hacia la izquierda, ¿qué significa? ¿Mayor afinidad o menor afinidad? Mayor afinidad. ¿Ok? La hemoglobina fetal se desplaza en la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Por qué? Es más afín con el oxígeno. ¿Para qué? Para que le robe este de la mamá, pues, y puedas estar aquí al día. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabes de dónde sale el 2,3 bifosfoglicerato. ¿Me acuerdas? ¿Nosotros vivimos en hipoxia cuando somos fetos? ¿Cómo que no? Sí. Por supuesto, es un estado fisiológico normal de hipoxia. Pero, ¿por qué no nos repercute clínicamente? Porque tiene una hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es aquella que, evidentemente, desplaza la curva y podemos extraer el oxígeno de la hemoglobina de la mamá. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso ya tienes dos vías. Erdemeier, que es la de aquí, y la vía de Rappaport-Levering, que te permite formar el 2,3 difosfoglicerato. ¿Ok? También tenemos otra vía que te había dicho que era la vía de las pentosas o de las hexosas. ¿Para qué sirve esa vía? Exacto. ¿Ok? La vía de las pentosas y las hexosas te permite formar concentraciones de NADPH. Esto acá. ¿Cuál es la enzima que mide esto? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? ¿Por qué es importante el NADPH? El NADPH, si te das cuenta, actúa a través de esta enzima y ¿qué no tiene esta? Que tiene el hidrogenión. Cede un protón hidrogenión para formar ¿qué cosa? El glutatión reductasa. ¿Para qué sirve el glutatión reductasa? Como les expliqué al grupo que les antecede,
Nosotros ahorita, por ejemplo, que estoy respirando, estoy formando radicales libres, ¿ok? Por la respiración celular. Acuérdate de nuestra mitocondria. Por eso que la mamá o nuestra mamá permite justamente la vida. Porque la mamá es la que te da la mitocondria, no el papá. ¿Ok? En cada ciclo de respiración celular tú estás formando radicales libres todo el momento. Pero esos radicales libres evidentemente generan daño tisular, daño endotelial y así sucesivamente. En consecuencia, ¿quién te protege? El glutatio. Y esto es una herramienta que utiliza el eritrocito para evitar esa lisis por parte de los radicales libres en cada respiración celular. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? Este NADPH, como te vuelvo a decir, cede el protón hidrogenión al glutatión reductasa. ¿Para qué? El glutatión reductasa permite justamente a la acción del glutatión peroxidasa. Y si te das cuenta, y si eres observador, como ya le tomaste foto, el glutatión peroxidasa, ¿qué forma? ¿Qué dice abajo? Agua, 2 moléculas de agua. ¿A partir de aquí? ¿Qué es H2O2? Peróxido de hidrógeno. En cada respiración celular tú formas peróxido de hidrógeno. Es parte normal. En la cadena transportadora de electrones, tú sin oxígeno no puedes vivir, ¿cierto? Porque el último paso para aceptar la cantidad de electrones en la cadena transportadora de electrones, el oxígeno participa como tal, como aceptador de electrones, para que pueda funcionar y puedas producir ATP. En este caso, justamente como estás produciendo grandes cantidades producto de la respiración celular por el peróxido de hidrógeno, por esta enzima de glutatión peroxidasa forman moléculas de agua que no te van a hacer daño. Esto es un mecanismo por el cual el eritrocito también tiene para poder protegerse de los radicales libres y no se produzcan a la hemólisis. Esto también, por ejemplo, es target aprovechando las anemias normocíticas. ¿Será intrínseco o extrínseco? Es una enzima. Intrínseco. Es decir, cuando tú ves intrínseco, puede ser alguna alteración de la membrana o alguna reacción enzimática que suceda dentro del glóbulo. ¿Ok? En este caso, es una patología ligada al X. ¿Recuerdan los patrones de herencia? Autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X. ¿Qué más había? ¿Ah? ¿Qué más había? Había varios patrones de herencia, increíble. ¿Ya? En este caso, ligado al X, ¿qué significa? ¿Qué es más frecuente? ¿El hombre o la mujer que se produzca deficiencia de enzima? ¿Mujeres o hombres? Un hombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Nosotros, los machos, ¿sabes qué somos? ¿XX? Somos XY. Las mujeres son XX. Cuando tienes un patrón de herencia ligado al X, la mujer tiene el otro alelo X que puede compensar esa falta por ser doble X. En cambio, en el hombre, si tú tienes o heredas un alelo con alguna enfermedad genética, ¿tendrás otro X que compense? Tienes el Y. Por lo tanto, los hombres son más frecuentemente, ¿ok?, que producen una clínica de una enfermedad ligada al X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta glucosa de fosfato de deshidrogenasa, ¿ya? O esa deficiencia de esta glucosa de fosfato de deshidrogenasa nos puede dar un hallazgo característico en el flujo sangre periférica. ¿Sabes cuál es? ¿Ah? ¿Has comido la compota en los bebés alguna vez? Rico, ¿no? ¿Cuál es la marca alemana? Heinz. ¿Ya? Porque nunca te olvides. ¿Ok? Los cuerpos de Heinz, así se escribe Heinz, es un hallazgo característico de la glucosa, del déficit de glucosa de fosfato deshidrogenasa. Como bien ya sabes, el proceso normal, si tienes esta enzima, ¿qué no vas a tener? Si tienes una deficiencia de esta enzima, ¿qué no vas a tener?
¿Qué? NAD de pH. En NAD de pH vas a poder formar glutatión reductasa. Por lo tanto, la hidroxilación tiene su escudo que lo protege contra radicales libres y se lisa. ¿Ok? Y esa hemólisis, ¿ok?, produce los cuerpos de genes. ¿Ok? En un proteína de sangre periférica. Muy bien. ¿Se había proyectado esa imagen, creo? Es verdad. Esta es otra de las causas de las anemias normocíticas. Como puedes ver allí, se ha perdido la biconcavidad en la famosa patología llamada esferocitosis hereditaria, donde hay una mutación en las proteínas del citoesqueleto. En este caso, las proteínas del citoesqueleto son la espectrina y la anquirina. ¿Ok? Son aquellas proteínas que están o conforman el citoesqueleto. Y como bien sabes por biología celular, el citoesqueleto, ¿qué función cumple en la célula? Sostén, muy bien, ¿qué más? Forma y sobre todo movilidad. No se olviden la movilidad. ¿El espermatozoide tendrá citoesqueleto? Sí, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Estos pacientes con esclerosis hereditaria usualmente no van a producir mucha clínica, salvo que un órgano se comience a comer los eritrocitos viejos. ¿Qué órgano es? Vaso. El principal órgano hemocatalético es el vaso. Por lo tanto, estos pacientes, cuando sus eritrocitos llegan al día 120 y así sucesivamente, van a pasar por su amigo el vaso, ¿no? Y en el vaso tenemos dos hallazgos histológicos: la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa roja es donde se produce la hemocateresis. Pero así como tú estás destruyendo glóbulos rojos viejos, ¿qué estás produciendo? Glóbulos rojos nuevos. ¿Dónde? Médula ósea. Por eso un hueso. ¿Qué parece? Eso es un hueso, en la médula ósea. ¿Gracias a qué hormona? ¿Cuál? La eritropoyetina. ¿Ok? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En el riñón, específicamente en las células periturbulares intersticiales. Ahí se produce eritropoyetina y justamente esta hormona es la que media la formación de eritrocitos. ¿Ok? Por lo tanto, estos pacientes con esclerosis van a depender de producción de médula ósea. ¿Ok? Supongamos, paciente que se somete a radiación con esclerosis hereditaria, ¿hará clínica? Otra vez, un paciente que se somete a radiación por X causa, que le destruye la médula ósea, ¿hará clínica? Por supuesto, porque estos dependen de esta producción de médula ósea. ¿Qué otra causa de radiación hay? ¿Qué otra causa que afecta a la médula? Los famosos virus. Hay un virus que les encanta preguntar mucho en Hemato. Además del VIH, que debes saber, hay otro virus que se llama el parvovirus B19, que produce aplasia medular. Entra al médula y la destruye por completo. ¿Ok? Y por lo tanto, este virus es muy frecuente. ¿En dónde? ¿Llega en pediatría? Todavía. Bueno, cuando lleguen en pediatría van a ver este apartado de las enfermedades exantemáticas. El parvovirus B19 produce el ítemo infeccioso, o la quinta enfermedad, ¿no? El hallazgo clínico es signo de la cachetada. ¿Ok? Así se llama. Yo no le puse. Signo de la cachetada. Entonces, usualmente, ¿dónde produce ese contagio? En las guarderías. Entonces, tienes un niño con antecedentes de esclerosis hereditaria y, como juegan los niños, hacen contacto, todo ello, transmisión viral a diestra y siniestra. Por si acaso, los niños es el ser humano que más virus tiene. ¿Ya? Desde la punta del pelo hasta la punta de la uña. ¿Ok? Literalmente. Entonces, cuando se contagian por esta parvovirosis o este parvovirus B19, produce la clínica como tal. Pero, como está tiene un antecedente de esclerosis hereditaria, puede destruir su médula ósea
y origina clínica compatible con anemia hemolítica. ¿Qué clínica es compatible con anemia hemolítica? Síntomas, evidentemente, que se pueden ver, o signos, mejor dicho, que son como la ictericia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo se traduce la anemia clínicamente? Disnea, fatiga, ¿ok? Cansancio, somnolencia, etc. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál va a ser el hallazgo característico de los pacientes con esclerosis hereditaria? La esplenomegalia. La esplenomegalia. Por esa razón, dentro de todo el tratamiento de la esclerosis hereditaria, a los pacientes se les quita el vaso. ¿Para qué? Para que ese eritrocito viejo, o mejor dicho, el principal órgano hemopatético, ya no siga destruyendo esos eritrocitos frente a la falta de la médula ósea. Por esta razón, se le quita el vaso y así el paciente puede mejorar parcialmente la clínica. ¿Entendió? ¿Ok? ¿Alguien sabe? Eso no lo hizo ningún grupo. ¿Qué complicaciones trae sacar el vaso? Usualmente está encargado del sistema inmune. Ya. ¿Y qué complicaciones trae? Tibio, tibio. Tibio, tibio. Son infecciones. Muy bien. ¿Qué tipo de infecciones? ¿Serán por parásitos? Entéricas, puede ser. ¿Ah? Entéricas, puede ser como diarrea. Me refería a qué tipo de gérmenes. O sea, parásitos, virus, hongos, priones o bacterias. Bacterias, muy bien. Dentro de toda la clasificación de la bacteria, tenemos bacterias capsuladas y no capsuladas. ¿Cuál de las dos el paciente en el cual se le retira el vaso está más predominantemente a infecciones? Encapsuladas. ¿Ya? Esta es pregunta clásica de la ronda de medicina interna. ¿Ya? ¿Ok? Bacterias encapsuladas. ¿Qué bacterias encapsuladas conoces? ¿Cómo? Meningococo, muy bien. ¿Qué más? Bacterias con cápsula. Muy bien. Hemófilos influenzae. ¿Qué más? Y la reina madre, ¿cuál es el organismo más frecuente a nivel mundial de neumonía? El estrep. Por eso es que estos pacientes cuando se retiran el vaso hay que vacunarlos y hay que darle antibioterapias profilácticas. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué los gérmenes con cápsula o predisponen a estos pacientes? ¿Tú crees que le cápsulan algo? ¿Qué propiedad le otorgan a la bacteria, a la cápsula? ¿Ah? ¿Resistencia a qué? ¿Ah? Ajá. ¿Resistencia a qué? ¿Microciencia básica? Por supuesto. Pero eso vamos a montar en seminario 2, no se preocupen. ¿Ya? Ahorita no, pero en seminario 2 sí lo compartimos con todo, ahí no hay que. Pero para su información, en estos casos, la cápsula que está en neumococo, strepto y en meningococo, por ejemplo, le otorgan resistencia frente a la fagocitosis. ¿Ok? Es decir, el macrófago, cuando ve un germen con cápsula, dice, acá aguanto, yo no me meto acá. ¿Qué es lo que hace? Llama a los inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas se acoplan a la cápsula y lo que hacen es activar justamente, ¿ok?, la vía del complemento. ¿De acuerdo? La vía del complemento, y así pueden generar un poro. Generan un poro dentro de la cápsula para que haya salida de iones dentro de la bacteria y así se destruya. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el vaso ejerce una función principal, porque en el vaso, ¿te acuerdas de la pulpa blanca? Aquí están los macrófagos y también está la presentación antigénica para formar anticuerpos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, la esclerosis hereditaria ya lo sabes que se puede acabar. Pasemos a las anemias macrocíticas. ¿Aquí acaba la clase?
Ya. Dentro de las anemias macrotípicas tenemos diversas causas. En este caso megaloblástica y no megaloblástica. ¿Ok? En el caso de megaloblástica, ¿ok?, se dan por deficiencia de B12 y de B9. Estos dos cofactores se utilizan para la síntesis de síntesis de ADN. Se utilizan como cofactores. ¿Ok? Por lo tanto, van a tener clínica similar a excepción de una que va a diferenciarse de la otra. ¿Cuál tiene síntomas neurológicos? B12. ¿Por qué tiene síntomas neurológicos? A ver, Spiderman. ¿Ah? Por deficiencia de vitamina A. Vitamina K. ¿Qué tiene que ver la vitamina K con síntomas neurológicos? Absolutamente nada. Afecta a nivel de la médula y los cordones posteriores Cordones posteriores, ¿qué más? y laterales. ¿Ah? Y laterales. ¿Qué más? Genera un síndrome que es degeneración combinada subaracnoidea. Ya, muy bien, pero hay otro plato que se ve también influenciado. Ahí está. La creación de la vaina mielina. ¿Ah? La creación de la vaina mielina. No, esa es la consecuencia. Eritropoyesis. Lo que dijo la compañera, cordones posteriores, cordón lateral, falta un tracto importante en neuro, que es el tracto espinotalámico. El espinotalámico. ¿Ok? Estos tres tractos, evidentemente para que vaya la señalización, ¿ok?, necesitan de mielina. Y la mielina se necesita a través del cofactor, en este caso de la B12. ¿Ok? En consecuencia, los pacientes con anemia por deficiencia de B12 van a tener trastornos neurológicos, que pueden ser como parestesias, pueden ser hasta tan graves como la demencia, y no se trata. ¿Ok? En cambio, B9 no tiene esos trastornos neurológicos. Esa es la diferencia tal vez clínica entre una y otra. Pero ahora vamos a ver otra ruta bioquímica, así como hemos visto tres rutas bioquímicas del eritrocito. Ustedes pueden ver acá la diferencia, laboratorialmente hablando, entre déficit de B12 y de B9. ¿Ok? Como pueden ver ahí, existen tres vías que convergen, o tres metabolismos que convergen en la producción de propionil o enzima A. En primer lugar tenemos la vía de los ácidos grasos. Uno, de las cadenas ramificadas, de los aminoácidos ramificados como isoleucina y todo ello. Y en la vía del ácido propiónico producido por la microbiota. ¿Ok? Los tres van a convertir en propionil o enzima A. Y luego, ¿qué van a producir? El ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico, ¿ok?, se puede dosar para poder diferenciar la deficiencia de B12 y de B9. De hecho, es el hallazgo tan prematuro que cuando no hay una clara, evidentemente no hay una clara diferencia clínica entre la deficiencia de B12 y B9, se dosa. ¿Por qué? En la deficiencia de B12 vas a encontrar niveles elevados de ácido metilmalónico. ¿Por qué? Normalmente, como ruta bioquímica normal, el ácido metilmalónico actúa una enzima llamada metilmalonil coenzima A mutasa. ¿Ves ahí? ¿Qué dice? MCM, ¿no? Metilmalonil coenzima A mutasa. ¿Y qué dice esta enzima? ¿Qué dice abajo? S-adenosil cobalamina. ¿Te suena algo cobalamina? B12, ¿no? Por lo tanto, para que pueda hacer su efecto de la metilmalonil coenzima A mutasa, necesita de la B12. Si no hay B12, no hay quien degrade ácido metilmalónico. Y acuérdate de la ley bioquímica. Si tú bloqueas la enzima, el sustrato se acumula. ¿Cuál es el sustrato acá? El ácido metilmalónico, que se traduce laboratorialmente en una deficiencia por B12. Esto no hay en la B9. ¿Ya? En la B9 tú vas a ver que hay hiperhomocisteinemia, pero ácido metilmalónico normal. Porque la B9 no actúa como cofactor. ¿Quién sí actúa? La B12. ¿Se entendió? ¿Estás de acuerdo?
miel, jugamos taza. O que coloques MCM, no hay ningún problema. Tampoco te vamos a pedir encima tan grande. No deberías. Ok, doctor Vieques, ¿te gusta como cofactor la B12? ¿Ya? Muy bien. Esa es la diferencia desde el punto de vista laboratorial. ¿Cuál creen ustedes que sea más frecuente en las anemias megaloblasticas? ¿Por deficiencia B12 o por deficiencia B9? ¿Cuál? Pónganse de acuerdo como grupo. B9, B12 por allá. Ah, 12. el más frecuente es por deficiencia B9, no es por deficiencia B12. Para que tus depósitos de B12 se acaben, necesitas años de no haber en ningún momento consumido algo de B12. En cambio, la B9, a partir del tercer mes, caen de manera abrupta tus niveles. Acuérdate, te dije, ¿te acuerdas el tubo neutral? Utiliza la B9. Hay varios procesos metabólicos que intermedian la B9. Por esa razón, la B9 se gasta de manera inmediata o muy rápida, a diferencia de la B12. La B9 participa en varias rutas bioquímicas. ¿Vean? En cambio, la B12 tarda 2, 3 años en recién manifestar clínica como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de las macrocitosis tenemos megaloblásticas que ya hemos hablado. Y también tenemos la no megaloblástica. En este caso, por ejemplo, puede ser trastornos hepáticos. El hipotiroidismo también puede ser una causa de macrocitosis no megaloblástica. ¿Cuál más? Alcoholismo. El alcoholismo también, ¿ok? También ¿qué cosas han preguntado desde el punto de vista de las anemias megaloblásticas? ¿Cuál es el leucocito que es un hallazgo característico de las anemias megaloblásticas? ¿Vamos a ver? Muy bien, eso pregunta en el trascendentado. ¿Ya? El neutrófilo hipersegmentado. ¿A partir de cuántos lóbulos hablamos de neutrófilo hipersegmentado? De 6 para arriba. ¿Ok? Es un hallazgo característico de las megaloblásticas. Tú ves neutrófilo hipersegmentado y sin duda marcas megaloblásticas. Sin duda. A pesar de que el cuadro podrá darse tal vez una analítica, una ferrogénica y todo eso. ¿Ok? La hipersegmentación del neutrófilo es algo característico, muy importante. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a plaquetas. Vamos a este tema. ¿Ok? Para poder saber las funciones de las plaquetas, tú necesitas, evidentemente, saber fisiología normal de la plaqueta, como te vuelvo yo. Entonces recordarás que la plaqueta, así como había un tiempo de vida media del glóbulo rojo, la plaqueta también lo tendrá. ¿Cuánto es? 7 a 10 días. Muy bien. Así como había una hormona que permitía la producción de eritrocitos, hay otra hormona que permite la producción de plaquetas. ¿Cómo se llama? Trombopoietina. ¿Y quién la produce? ¿Ah? Los riñones, muy bien. ¿Qué más? Produce el hígado, netamente, ¿ya? Riñones no. ¿Ok? El hígado produce la trombopoietina. Tú tienes un paciente con cirrosis, ¿podrás tener plaquetopenia? ¿Tiene sentido? Por supuesto, porque es la hormona que permite la diferenciación a través de qué célula para que se produzcan las plaquetas. ¿Ah? Megacariocitos. Acuérdense que las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. ¿Ok?
La trombopoietina actúa en el megacariocito y el citoplasma de este se fragmenta y forma las plaquetas. ¿Ok? Muy bien. Paciente con cirrosis, deficiencia de trombopoietina. ¿Pero qué más produce la cirrosis hepática para que ese paciente o ayude a la trombocitopenia en un paciente? ¿Qué más produce ya? No, ya sí te produce cefalopatía, pero no produce la cefalopatía como tal trombocitopenia. Podría también disminuir la producción de factores de coagulación. Acuérdate, el hígado produce factores de coagulación. ¿Ok? ¿Qué otra causa de por difusión hepática te puede predisponer a plaquetopenia? Estamos hablando de plaquetopenia porque cuando tú hablas de factores de coagulación estás hablando de la hemostasia secundaria. No tiene nada que ver las plaquetas ahí. Ojo. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la otra consecuencia que puede predisponer a trombocitopenia en un paciente cirrótico? ¿Te acuerdas dónde estaba el 40% de todas las plaquetas? ¿En el vaso? En el vaso. Entonces, la cirrosis hepática, ¿hay o no esplenomegalia? Porque la vena esplénica, ¿con quién se forma? ¿Ah? ¿Te acuerdas? La mesentérica inferior drena la esplénica y la esplénica con la mesentérica superior, ¿qué forma? Bola. Entonces, este evento fisiopatológico producido por la cirrosis hepática te puede producir esplenomegalia. ¿Cómo se llama este evento fisiológico? Fisiopatológico, mejor dicho. Manifestaciones de la hipertensión portal es la variedad esofágica, sino de cabeza de medusa y así. Pero antes de la hipertensión portal se produce un fenómeno llamado vasodilatación esplácnica. Y ese es el evento inicial por el cual origina la hipertensión portal y luego la hipertensión portal a través de los signos clínicos. Varices esofágicas, cabeza de medusa, hemorroides internas y así sucesivamente. Entonces, en un paciente que tiene una alteración hepática, ¿okay?, puede tener trombocitopenia por dos causas: por deficiencia de trombopoietina y por un aumento de la función del vaso. ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Dentro de también la fisiología normal de la plaqueta tenemos dos tipos de gránulos: los gránulos alfa y los gránulos densos. El principal componente de los gránulos alfa es el factor de von Willebrand. ¿Ok? Componentes de gránulos densos, hay una mnemotecnia. Cash. Como efectivo en inglés. Cash. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa C? De calcio, A de ADP, S de serotonina y H de histamina. El que debes acordarte es el ADP. ¿Ok? Porque el ADP vamos a ver en la fase de la hemostasia primaria, en una de las fases, es el que permite la agregación planetaria sostenida. ¿Ya? Muy bien. A ver. Te puse esta imagen. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand. ¿Ok? ¿Quién lo produce? ¿Ah? ¿Qué dice allí? El endotelio. Las células endoteliales producen el factor de von Willebrand. Esto es muy importante porque el factor de von Willebrand viaja con su mejor amigo. ¿Cuál es su mejor amigo? ¿Qué dice allí? Dice acá, factor Olson Protect. ¿Qué significa eso? Salud.
El factor de von Willebrand protege, o sea, le queda a su mejor amigo, al factor 8. Sin el factor 8, sin el factor de von Willebrand, el factor 8 simplemente se degrada. ¿Ya? Luego vamos a ver dentro de las fases de la hemostasia que el factor de von Willebrand es aquel que se va a unir a la glicoproteína 1B en la fase de adhesión plaquetaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la siguiente lámina aquí vamos a ver las fases de la hemostasia primaria y los diversos targets o fármacos que hay. ¿Ok? Así como las semanas de la etapa preembrionaria tenían un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la primera semana? ¿Ah? Implantación. ¿Cuál es el objetivo de la segunda? Formación del disco bilaminar. Y la tercera, la fundación y la formación del disco trilaminar. Esto me estoy yendo. ¿Ok? La finalidad de la hemostasia primaria, ¿ok?, es formar el tapón plaquetario pero inestable. ¿Ok? La finalidad de la segunda semana es formar el tapón plaquetario estable. ¿Quién estabiliza? La fibrina. ¿Ok? La fibrina. La hemostasia terciaria, para los que leen en inglés o para los que leen en español, también llamada fibrinólisis. ¿Quién actúa en la hemostasia terciaria? ¿Ah? ¿Cómo que quién actúa? ¿Quién hace la vía la fibrinólisis? ¿Ah? La plasmina. ¿Ya? Plasmina. Este tiene un precursor que también es target, por si acaso, y lo vas a ver en gineco, se utiliza bastante. ¿Ok? En los futuros hemorragias postparto. Igual que lo hacen transexámico, allí actúa, ¿estará favoreciendo? A ver, si tú utiliza el lógico, tú tienes una hemorragia postparto, se utiliza ácido tranexámico, ¿tú quieres que la paciente sangre más? No. Entonces, ¿favorecerás o inhibirás la plasmina? Inhibes, no es malo favorecer. Inhibes, ¿ok? Porque esto normalmente, ¿qué es lo que hace? Degrada la fibrina. ¿Cómo tú puedes medir la función de la plasmina? El pata o el dímero D. ¿Se acuerdan en la época de COVID? Los pacientes con dímero D, pacientes con COVID, tenían el dímero D por las nubes. Más de 1000, 2000 unidades de BI, 5000 unidades. Eso significa que ya la plasmina, es decir, tu cuerpo está formando varios coágulos y tu plasmina está actuando como un loco. ¿Ok? ¿Por qué es importante sacar dímero D en los pacientes con COVID? ¿Ah? ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los llevaban los pacientes con COVID a UCI? ¿Cuál era el evento fisiopatológico que producía daño pulmonar por arriba del 50% en campos pulmonares? ¿Te acuerdas? Del patrón de vidrio esmerilado en la tomografía. ¿Cuál era? Mediada por la interleucina C, ya te dije todo. La tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas literalmente hacía que el paciente entre a un estado proinflamatorio tan severo que las medidas que normalmente están reguladas en nuestro cuerpo se descontrolen por completo. Y estos pacientes, cuando tenían dímero D por las nubes, principalmente aquellos que estaban de COVID moderado severo,
¿Ok? Estaba por las nubes, ¿por qué? Porque la plasmina actuaba sobre la malla fibrina liberando esto. ¿Ok? Y probablemente este paciente tú necesitas saber niveles de dímero D para poder ver una patología que también lo vamos a ver dentro de un momento, y se lo puse como caso clínico en el grupo anterior. La coagulación intravascular diseminada. En la coagulación intravascular diseminada, que es una de las patologías que afectan principalmente la serie plaquetaria, tú vas a ver que los tiempos, como plastina, tiempo de proteína están por las nubes, están elevados. Vas a ver que hay un hiperconsumo de plaquetas, vas a ver plaquetopenia. Vas a ver también hipofibrinogenemia. ¿Por qué habrá hipofibrinogenemia? ¿Cómo? ¿Por qué habrá? Vamos a verlo en un momento. ¿Ok? Pero adelante. Muy bien, entonces la hemocracia primaria tiene una serie de fases. Hemostasia primaria. ¿Ok? Imagínate que estás cortando tu cebolla y llorando, no por el examen, sino por la cebolla. Porque, y te logras cortar el dedo. Te asustan o te llaman y te asustas y te cortas el dedo. Cuando nos cortamos el dedo, usualmente existe una reacción muy rápida que antes del dolor es aquello que prácticamente sentimos como una especie de picor. ¿Por qué sucede esta especie de picor? Hay vasoconstricción por estimulación neurorefleja. ¿Qué tenemos en la piel? ¿Qué proteína G media esta vasoconstricción refleja? Escúchame la pregunta, ¿qué proteína G media esta vasoconstricción refleja? ¿Qué? Por supuesto que la endotelina actúa allí, pero te pregunté cuál es la proteína G que media la vasoconstricción. ¿Qué te queda? ¿Te dijeron GS? ¿Por qué? Porque tenemos un receptor en los vasos llamado alfa-1. Los alfa-1 están uniendo proteínas GQ. Segundo mensajero de GQ. Segundo mensajero GQ. Muy bien, inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Ok? Estos juegan con las concentraciones intracelulares de calcio. No te olvides, algo muy importante. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso, el primer evento en la hemorragia primaria es la vasoconstricción. También, por lo que dijo su compañera, la endotelina es un potente vasoconstrictor. De hecho, están creándose fármacos que antagonicen el efecto de la endotelina. ¿Ok? ¿Quién produce todo esto? El endotelio. Para poder entender qué es lo que hace el endotelio, primero necesitas saber la fisiología normal del endotelio. El endotelio produce sustancias procoagulantes, anticoagulantes, proagregantes y antiagregantes. Siempre les digo esto en el capítulo de Matos, todos los ciclos. Y lo sigo repitiendo hasta que cuando lleguemos a nefro. Y no se cansa. Tienes que leer fisiología del endotelio. Eso es un tema de segundo ciclo, cuando llego al temato, para que puedas entender qué es lo que hace el óxido nítrico, la prostacyclina, endotelina, tromboxano, así sucesivamente. Bueno, el primer evento es la vasoconstricción. El segundo evento, ¿cuál será? Exposición. ¿Qué se expone? Cuando te cortas, no solamente estás cortando piel, estás cortando vaso, y en el vaso existen las fibras de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno es el más predominante en el vaso? 3. ¿Ya? Colágeno 3. Entonces, tú expones estas fibras de colágeno al cortarlas y se libera el factor de von Willebrand. ¿Ok? Este factor de von Willebrand se le ocurre interactuar con una plaqueta que está dormida a través de su receptor glicoproteína 1B. Se añade, o se mejor dicho, interactúa con el factor de von Willebrand
Ok, esta es la proteína B target. Y el síndrome de Bernard-Soulier. Ok, en el síndrome de Bernard-Soulier hay una deficiencia o una ausencia de esta glicoproteína. Por lo tanto, el paciente va a formar más trombos. ¿Cierto? ¿Cierto? Va a formar más trombos. ¿No? Muy bien. Está grabado por la compañera de acá, por la delegada. Por ahí hay audios en voz. No están siguiendo el hilo. Si te estoy diciendo que hay una ausencia de glicoproteína, ¿va a formar trombos? Entonces, ¿por qué me dices sí? O sea, en el paciente con síndrome de Bernard-Soulier hay una predisposición al sangrado. ¿Y cuál es la técnica de laboratorio que te permite ver una hemostasia primaria? ¿Qué? El tiempo de sangría. Muy bien. ¿O cómo también se llama? Tiempo de Duke. Así como la Universidad Duke de Estados Unidos. Duke. ¿Ya? Molino. Duke. Ahí tenemos una compañera rotante de la Universidad de Yale. También. Muy bien. ¿Está? Pero bueno, Duke. ¿Ok? Tiempo de sangría o tiempo de Duke. Muy bien. Pero sigamos, supongamos que no tengamos este evento. ¿Ok? Esta plaqueta ahora sí se despierta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los gránulos alfa y densos? El alfa secreta factor de von Willebrand que favorece esto. Y lo que hacen los gránulos densos, uno de ellos, ¿cuál que te acuerdes? Cash. ¿Te acuerdas de Cash? Que te acuerdas es la ADP. ¿Puedes tirar el cursor así, no? ¿O no? ¿No? Mira acá el cursor. Este ADP va a tener 3 receptores en la membrana de la plaqueta. P2Y1, P2Y12 y P2X1. El que inicia la agregación plaquetaria es el P2Y1. El que produce agregación plaquetaria sostenida es el P2Y12, este de acá. Este receptor de ADP P2Y12 es target de un grupo farmacológico o de fármacos como por ejemplo el que se usa acá en Pirulandia, clopidogrel, o también ticagrelor. Y si te vas a la zona privada, utilizan mucho prasugrel. ¿Ok? ¿Cuál será el mecanismo de acción de estos fármacos? Inhibir, bloquear, antagonizar el receptor de ADP P2Y12 o antagonizar el receptor de P2Y2. Punto. Nada más. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hace fisiológicamente? ¿O cuál es el efecto fisiológico de la P2Y2? Mira aquí, sigue el cursor. Proteína GI. Acuérdate, otra vez. Proteína GI, GQ, GS. De ahora en adelante, la proteína GI, cuando tú veas GI, significa I de inhibitorio. ¿Ok? Aquí inhibe al complejo enzimático de adenilciclasa. ¿Qué es lo que hace la adenilciclasa normalmente? Cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. ¿Ok? Si tú inhibes este complejo enzimático, disminuye las concentraciones de AMP cíclico y en consecuencia disminuye las concentraciones de calcio intracelular y en consecuencia disminuye la agregación, mejor dicho, favorece la agregación plaquetaria sostenida. Por esa razón, tú tienes que bloquear este receptor P2Y2 a través de clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. ¿Ok? En cambio, tenemos otro receptor que es el receptor P2Y1 que tú ves aquí, ¿ok? Que está acoplado a proteínas GQ. ¿Cuáles son los segundos mensajeros? IP3 y diacilglicerol. Ambos juegan con las concentraciones de calcio intracelular, ¿ok? Pero principalmente el del 3-fosfato, lo que produce agregación plaquetaria transitoria, como ves aquí, ¿ok? Esto de acá, transitoria. ¿Por qué es importante reconocer las proteínas G?
Porque, ¿qué proteína G estaba en el endotelio? ¿Recuerdas? EQ. Hay un fármaco que se utiliza en la preeclampsia, aprovechando aquí, que interactúa a través de los receptores alfa 2 que están unidos a proteínas GI. ¿Cómo se llama? Metildopa. ¿Ya? Si tienes tu paciente con presiones elevadas, no le vas a dar IECA, sino porque te vas directo ¿a dónde? A piedras gordas. ¿Ya? Porque los IECAs son teratogénicos. ¿Qué producen los IECAs? ¿Qué producen los IECAs? Interfieren en la formación del riñón. Y acuérdate, el riñón fetal, ¿qué produce? No, pero el riñón fetal. Aquí no tiene nada que ver eso. Produce el líquido amniótico. ¿Y qué interfiere entonces? La producción de líquido amniótico y en consecuencia tú le das IECA a una gestante y produces polihidratos. Y luego te vas a piedras gordas y adiós niño. ¿Ok? Ten cuidado. ¿Ok? Muy bien, entonces, se entendió esta parte de estos fármacos, cómo bloquean la P2Y12. ¿Ok? Ambos, tanto la P2Y12 como la P2Y1, ejercen su efecto casi en simultáneo. Pero el que tiene mayor efecto sobre la agregación plaquetaria sostenida es la P2Y12. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro fármaco tienes que saber? Espero que hayas traído tu plaqueta. ¿Has traído tu plaqueta? Exactamente. ¿Ok? Luego, ¿en qué fase nos habíamos quedado? En la fase de adhesión, ¿no? Factor de confibrancia une a la glicoproteína 1B y despierta la plaqueta y luego el ADP interactúa con los receptores de la membrana, de la plaqueta, ¿no? ¿Ok? Luego viene la fase de adhesión, activación, que es la que hemos dicho, y luego viene la fase de agregación. Si tú ves en la parte de arriba, aquí, los bracitos de glicoproteína 1B, que acá también, ¿ok? Permiten, ¿qué cosa? La unión de las plaquetas, ¿ok? La unión de las plaquetas se da principalmente, ¿gracias a quién? Fibrinógeno. Acuérdate que las plaquetas o los brazos de las plaquetas, ¿ok? Permiten que otra plaqueta se pueda pegar a esta. ¿Crees que esta glicoproteína será target? Sí. Por supuesto, actúan dos enfermedades y un grupo farmacológico. ¿Qué enfermedad actúa acá? Trombostenia de Glasgow, así como el síndrome de Bernard-Soulier. Había un déficit de la glicoproteína 1B. En la trombostenia de Glasgow está deficiente esta glicoproteína. ¿Ok? 2B3A. En consecuencia va a favorecer el trombo, ¿cierto? ¿No? Sangrado. ¿Ya? ¿Y cómo se va a manifestar laboratorialmente? ¿Ah? Tiempo de sangría prolongado. Hablando de los tiempos, los otros grupos les he mencionado que no se aprenden de memoria los tiempos, ¿ya? Porque varía un poco de acuerdo a donde leas. Algunos dicen que, por ejemplo, el tiempo de sangría o de Duke dura, o el normal debería ser entre 2 minutos a 5. Otros dicen de 3 a 6, de 2 a 7, no hay ningún problema. Lo único que te vamos a colocar es tiempo de sangría normal o alargado. ¿Ok? Con esas palabras. No te aprendas tanto desde el punto de vista de memorizarte los tiempos.
Y lo mismo sucede con el TPE, con el TTPA, es decir, sucesivamente. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de poder ayudarte para no memorizar tanto porque puede generar controversias dependiendo de dónde leas. Porque los valores laboratoriales, sobre todo en hematología, difieren mucho dependiendo del libro. ¿Ok? Muy bien. Si yo te dije un fármaco, yo te dije una patología, trombocitopenia de plasma. ¿Qué otra patología estuvo ahí? En el glicoproteína 2 beta. ¿Ah? Púrpura. ¿Qué púrpura? Trombocitopénica trombótica, ¿cierto? Inmunitaria. ¿Ok? Son autoanticuerpos contra esta glicoproteína 2 beta. ¿Ok? La famosa púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad es? ¿Qué tipo es? ¿Cuántos tipos de reacción de hipersensibilidad hay? Porque hay 3. Hablan los humanos. ¿Ah? No vamos a preguntar reacción de hipersensibilidad. ¿Es un hemato? ¿Serie blanca no es hemato? Es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿De acuerdo? La reacción de hipersensibilidad tipo 1 se da mediada por IgE, ¿no? De granula, el mastocisto tiene un receptor para el IgE que permite su degranulación y la liberación de histamina y produce las famosas reacciones alérgicas. Escucharon sobre un caso, no sé qué departamento fue, creo que fue en Ayacucho o en Junín, donde, como sabemos aquí en Perulandia, cuando se te cae el moco, ¿qué te colocan? ¿O qué te dan? Antibióticos, ¿no? Evidentemente sin la ayuda de un profesional médico. Hay un niño de 9 años, creo, que le colocaron una penicilina betatínica y murió el día siguiente. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Le colocaron mal? Reacción alérgica, pero la reacción alérgica no es inminente. Es decir, la reacción de hipersensibilidad tipo 1, la manifestación no se produce en minutos. ¿Te ha picado una abeja? Sí. Ya pues, para que lo que son alérgicos a las abejas, o más fácil, los alérgicos al polvo o el pelo del gato o del perro, no comienzas a estornudar, los ojos comienzan llorosos, comienzas a moquear y así sucesivamente, te pones rojo y todo eso porque es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Eso, ¿en qué tiempo sucede? En minutos. Pero en el caso del niño, ¿por qué se murió el día siguiente? No creo que sea de la tipo 2, ¿no? Porque la tipo 2 de la que estamos hablando son autoanticuerpos. Y para que se formen anticuerpos, acuérdate de la época de COVID. ¿A partir de qué día comienzan a formarse anticuerpos? ¿Te acuerdas las clases lógicas? A partir del 10º día en adelante, el cuerpo toma su tiempo, porque es parte de la respuesta adaptativa. La función de la respuesta adaptativa toma su tiempo. La respuesta innata es así, inmediata. ¿Ok? Pero en el caso del niño, que le colocaron penicilina y al día siguiente, probablemente no se había hecho una reacción alérgica frente a ese penicilina, es porque las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 se dividen en dos fases. Hay una fase que sucede en minutos, cuando pica la abeja, cuando aspiras polvo, o hay polvo en tu medio, etc. O, por ejemplo, alérgicos al polen, no en primavera. Pero hay una fase que dura horas hasta 24 horas como máximo. ¿Ok? Existen dos apartados inmunológicos muy importantes en la diferencia de ambos. Probablemente este niño que haya fallecido después de que le colocaron penicilina es porque hizo una reacción de hipersensibilidad tipo 1, pero tardía. ¿Ya? Porque la mayoría tiene en mente que la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es una que sucede en minutos, pero también hay otros apartados. El tipo 1 también puede suceder en horas. Significa que si te coloco aquí, por ejemplo, tu penicilina, por ejemplo, un proceso tóxico,
no significa que no vayas a hacer una reacción alérgica al momento, puedes hacerlo en horas. Ten cuidado, ¿ok? Porque tú vas a recetar antibióticos. Si haces paciente reacción adversa,